predicación de hoy se titula Amar hasta la obediencia. Vamos a entrar en la escena que viene descrita en varios evangelios, como os comentaba, en la que Jesús lleva a sus discípulos a un lugar de encuentro con Dios. Y cuando veamos en detalle esta escena, vamos a entender qué significó el precio que pagó Jesús para ir a la cruz. Cómo afrontó Jesús la prueba extrema de la obediencia. Y cómo marca eso un camino para nosotros, los que nos llamamos cristianos. Y si nunca has entendido por qué necesitas a Jesús, espero que hoy tengas la oportunidad de hacerlo. Y que hoy tengas la oportunidad de decidir. Pero cuidado, porque también lo que vamos a ver hoy nos da una advertencia muy grande. Nos da una advertencia sobre lo impactante y lo profundo que puede ser el mal. Y esto va a poner un acento en la urgencia que tenemos como iglesia, en la misión que tenemos de transmitirles a otros la oportunidad que tienen de recibir salvación. Y también de transmitirle a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra ciudad, el destino que les espera si rechazan a Jesús. Y por otra parte, a los que nos llamamos cristianos, nos va a ayudar a tener un sentido de responsabilidad por mantenernos limpios, por mantenernos puros en fidelidad a Jesús. Vamos a leer cómo viene descrita esta escena en Mateo 26, en los versículos que van del 36 al 56. Vamos a intentar concentrarnos, ¿vale? Se está haciendo de noche, por favor, si podéis atenuar las luces un poco, no os durmáis, por favor. Es para que nos concentremos. Es de noche y el ambiente es un poco extraño, es un poco pesado. Vamos a leer. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Mirad, está cerca el que me entrega. Si observamos bien esta escena, tiene una curiosidad que no vemos en ningún otro lugar. Y es que nos está mostrando a Jesús en un nivel de vulnerabilidad que no lo hemos visto antes. Jesús, como decíamos, acude con sus discípulos a un lugar que todos conocían bien, un lugar donde Él se había encontrado otras veces con Dios, donde había reafirmado la voluntad de Dios. Pero esta vez la actitud de Jesús es diferente. Está muy angustiado. Lo describe de tal manera que dice que le parece como si se estuviera muriendo. Y entonces se acerca con sus discípulos y toma su círculo más íntimo, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y les dice: por favor, acompañadme en esto. Orad conmigo, por favor. Y se aleja un poco y se cae sobre su rostro y empieza a rogar a Dios. Probablemente la oración más suplicante de toda su vida. Hay otra posibilidad. Pero cuando Jesús entiende que el único camino para ser consecuente con su amor por el Padre y su amor por nosotros es la obediencia, dice: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús vuelve a buscar apoyo en sus amigos, pero están todos durmiendo. No entienden la profundidad del momento histórico que están viviendo.
Y Jesús les anima a que oren, no solamente para acompañarle, sino por ellos. Porque vienen momentos duros, vienen momentos donde todo se va a mover. Por última vez vuelve a buscar a Dios. Y le repite, que no sea mi voluntad sino la tuya. Jesús vuelve y otra vez están durmiendo. Jesús está solo. Ninguno de sus discípulos va a luchar esta batalla con él. Ninguno ha sido capaz de mantenerse despierto por Jesús. Solamente uno, que es el que le iba a traicionar. Uno al que, como nos recordaba Itiel, Jesús en la Santa Cena tuvo un detalle de humildad y de servicio inconcebible. Jesús le lavó los pies a aquel que más tarde se los iba a manchar para traicionarle. Esta cena termina con esa traición y con lo que vendría después. Jesús entregado a los líderes religiosos, torturado y muerto en la cruz, y que más tarde resucitaría. ¿Por qué estaba Jesús tan angustiado? ¿Qué era lo que tenía a Jesús en ese estado de crisis? Una forma de traducirlo del griego podría ser: siento que estoy tan abrumado que siento horror. Lucas 22:44 dice lo siguiente sobre esta cena: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Estuve buscando, podéis subir las luces si queréis, no se vaya a dormir alguien, por favor. Que dice, claro, así no me veis, ¿no? Ahora sí. Estaba buscando en internet a ver si era posible sudar sangre. Y resulta que es posible. Es un fenómeno que se llama hematidrosis. Y es un fenómeno que algunos científicos han identificado asociados a estados de extremo estrés, a estados de angustia insoportable, estados en los que los capilares que están alrededor de las glándulas del sudor se colapsan y entonces el sudor y la sangre se empiezan a mezclar. Lucas nos está diciendo que Jesús estaba en un nivel de angustia que no podemos entender. Que era lo que podía tener al Hijo de Dios, que había abierto los ojos a los ciegos, había hecho oír a los sordos, andar a los paralíticos, resucitar a los muertos, echar demonios. Que podía tener al Hijo de Dios en este estado de crisis. A lo mejor Jesús tenía miedo a la muerte y a la tortura. Acabamos de decir que la historia del cristianismo está escrita en base a la sangre de mártires que han sufrido la tortura y la muerte. Han sido echados en el circo para que se los coman las fieras, quemados vivos, decapitados, mutilados. Y muchos de ellos afrontaban con valor esos momentos, mucho más de lo que parece que vemos aquí a Jesús. No, Jesús no tenía miedo a la muerte ni al martirio. Él sabía dónde iba. Él sabía que en Getsemaní Judas le iba a encontrar. Jesús no se estaba escondiendo. Marcos 10, 33 y 34 nos relata las palabras de Jesús, que dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, y le azotarán, y le matarán, y 3 días después resucitará. No, Jesús no tenía miedo a la muerte o al martirio. Lo que Jesús está enfrentando va mucho más allá de la muerte física o el martirio físico. Jesús está enfrentando algo que ninguno de los mártires de la historia del cristianismo ha tenido que enfrentar. ¿Y qué es entonces? ¿Acaso Satanás está tentando al Señor de una forma tremenda? En Mateo 4:11 vemos una escena muy impactante, y es Jesús, después de 40 días en el desierto, sin comer ni beber nada, en un estado físico totalmente vulnerable, casi colgando la salud de un hilo, recibe una visita de Satanás, que viene con toda su artillería para intentar terminar con Jesús, y Jesús le vence. En Mateo 8:24 vemos otra escena, que es un muchacho que estaba endemoniado y tenía tantos demonios que eran numerosos como una legión, cientos de demonios, y Jesús los echa a todos. Todos huyen al escuchar su voz
y acaban despeñados al entrar en una piara de cerdos. La angustia de Jesús no se debe a Satanás, no se debe a Judas, no se debe a los líderes que quieren torturarle. Entonces, ¿qué es lo que hace sufrir a Jesús? La clave del horror que siente Jesús la vemos en el versículo 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Lo que a Jesús le causaba tremendo horror era algo que venía del Padre, algo que se simboliza por una copa. Esta imagen es una imagen que en la Biblia quiere expresar todo el peso de la justicia que merece todo el mal de la humanidad. Todo el mal que hay en el mundo merece justicia, y ese peso es una copa preparada por Dios. Es lo que se llama también la ira de Dios. El objeto de esa ira es el pecado. Una palabra que nuestra sociedad ya no entiende. Una palabra que hasta nos da vergüenza decir, porque la sociedad ya no huye de ello. De hecho, es un reclamo publicitario. Pero es importante que entendamos qué significa el pecado. Es importante que sepamos explicarlo. La definición del pecado es muy sencilla. El pecado es una traducción de una palabra que significa error. Pero es un error muy concreto. Es el error que hemos cometido en no tratar a Dios con la dignidad que merece por ser Dios. Y no tratar a los seres humanos como seres amados por Dios. Es no amar a Dios y no amar al hombre. Es no honrar a Dios y no honrar a los hombres hechos a imagen de Dios. Muchas veces cuando hablas de esto con las personas, no sé si te pasa, que mucha gente dice: pero yo no entiendo qué puede tener Dios contra mí. Yo no he hecho nada. Yo vivo una vida normal. Yo soy un buen trabajador, he sido un buen hijo, soy un buen padre, pago mis impuestos, no miento, no digo demasiadas palabrotas en la carretera, me comporto más o menos bien. Hace tiempo vi el trabajo de un publicista que se llama Steve Coots. Es un publicista británico que trabajó en una de las mayores agencias de publicidad de Inglaterra. Y realizó campañas de publicidad para las mayores compañías del mundo, Coca-Cola, Nike, Starbucks, las mejores. Y quedó horrorizado. Quedó horrorizado por cómo la sociedad está llevada como si fuera un muñeco hacia la destrucción. He traído algunas de estas imágenes que espero que, si no entiendes qué es el pecado, te ayude un poco a entenderlo. Cuando en este mundo estamos hablando de riqueza, cuando en este mundo hablamos de hacernos ricos, realmente lo que no estamos hablando es que en otro lugar del mundo estamos hablando de esclavitud y de pobreza. Ese es el mundo que hemos construido. Puedes pasar a la siguiente. Estamos creando unas relaciones basadas en pequeñas recompensas que nos tratan como si fuéramos mascotas. Hemos reducido las relaciones a algo egocéntrico e impersonal. Estamos llevando vidas en las que se asocia la felicidad a una máquina que se llama consumismo, que cuando deja un vacío tan terrible, la única forma de mantenerlo es de una forma artificial. En este mundo hemos sido capaces de comerciar con el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Les estamos dejando un mundo podrido, inhabitable. El hombre ha hecho de este mundo algo desechable, algo destruible, cuando era un regalo de Dios que estaba hecho para que nosotros reflejásemos el amor de Dios en este mundo. Esa es la deshonra que hemos cometido contra Dios: egocentrismo, abuso, consumismo, esclavitud. Tenemos esa mancha en nuestra ropa. Y a lo mejor dices: yo soy súper ecologista. Yo soy súper pro comercio justo. Yo lucho por la caza de ballenas del Pacífico. Yo soy súper flower power. El pecado no es solamente esto. El pecado es no amar a los seres humanos
como tus hermanos, como a ti mismo. ¿Has mentido alguna vez a alguien? ¿Has hecho daño a alguien? Entonces estás manchado. La Biblia dice que el pecado nos esclaviza, está dentro de nosotros y nos identifica con algo que nos causa, que ha hecho que seamos una afrenta contra Dios. ¿Y sabéis cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es el siguiente. Imaginad que hacemos aquí una línea y en este lado ponemos los que no han cometido pecado y de este lado estamos los que hemos cometido pecado. ¿Sabéis quién es el único que podría estar en esta línea, a este lado? Solo hay uno, que es Cristo. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Y sabéis quiénes estaríamos de este lado? Los miles de millones de personas que han existido, que existimos y que existirán a lo largo de la historia, con toda nuestra basura y con todos nuestros trapos sucios. ¿Y sabéis cuál es el plan? El plan es que estos miles de millones de personas cojan toda su basura y la pongan sobre el único que está limpio. Había pensado en traer el cubo de ropa sucia, pero me iba a enfrentar a la ira de Nadia y puede ser una gran prueba. Pero imaginad, millones de personas tirando su basura sobre el único que merece amor y confirmación por parte de Dios. Ese es el plan. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué Dios tiene ira? ¿No decís los cristianos que Dios es amor? Hay dos cosas que se dicen sobre Dios. Una viene reflejada en 1 Juan 4:8 que dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero luego hay otra que aparece en Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay mucha gente que dice, yo me quedo con la primera. Pero lo que pasa es que un Dios que no se enfada es un Dios que no ama. Piénsalo bien. Si Dios ama a la humanidad y Dios es bueno, cuando el mal destruye lo que Dios ama, Dios debe reaccionar. Es necesario, si Dios es justo, que reaccione. Yo soy padre y tengo 2 hijas y las amo profundamente. Y soy un tío muy tranquilo. Pero si algo va a hacer daño a mis hijas, entonces puedo hacer correr a algunas personas. Pero Dios no se enfada como nosotros, que lo hacemos de forma egoísta e impulsiva. Dios es consecuente con su amor. Así que imaginad el nivel de ira que podrían estar acumulando la historia de la humanidad, todos, las afrentas que hemos cometido contra seres humanos, injusticias, todo enfocado en Jesús. Todo el peso de la justicia enfocado en Él. Es como un láser enfocado en un punto que quema a millones de grados un punto. Que no nos sorprenda que Jesús retrocediese ante esa copa que tenía que beber. Había un predicador que se llama Jonathan Edwards que decía que a Jesús se le presentó un fuego tan terrible que solo mirarlo quemaba. El amor de Jesús por el Padre y por nosotros le hizo sufrir mucho. Pero ¿cómo reaccionó Jesús en esta situación extrema? Cuando todo va bien y nuestros anhelos y las circunstancias parecen ir de la mano, parece que todo es fácil, ¿verdad? Cuando servimos a otros, cuando estamos casados o tenemos relaciones familiares, o servimos en la iglesia y todo sale según deseamos, parece todo fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias y nuestros anhelos empiezan a diverger? Que sufrimos. ¿Y qué podemos hacer cuando llega el sufrimiento? Tenemos 3 posibilidades. Podemos intentar cambiar las circunstancias. A veces es la respuesta correcta, cambiar las circunstancias. Si estamos en una relación de abuso psicológico
o físico, a veces tenemos que cambiar de circunstancias. Pero hay personas que quieren cambiar de circunstancias a cualquier atisbo de sufrimiento. Van de relación en relación, de trabajo en trabajo, de iglesia en iglesia, cada vez que hay una decepción, cada vez que hay un conflicto. Pero no nos engañemos. Tal como dice 1 Corintios 13, el amor es sufrido. El amor lleva asociado el sufrimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Otra posibilidad es, vale, no vamos a cambiar las circunstancias, pero ¿qué nos produce el sufrimiento? ¿Amar? Pues dejemos de amar. Vamos a atenuar nuestros deseos, vamos a quebrar nuestros anhelos y así dejaremos de sufrir. Ese camino es el que propone el budismo. Tú no puedes cambiar tus circunstancias, pero sí puedes renunciar a tus deseos, porque tus deseos lo único que te van a llevar es a frustrarte. Renuncia a amar, porque lo único que va a hacer es hacerte sufrir. Por eso es lo que hacen los niños pequeños, ¿no? Como no pueden irse de casa con un coche porque son pequeñitos, no pueden cambiar las circunstancias, ¿cuál es su respuesta? Pues si me castigas no te quiero. Claro, pero no funciona, no funciona. No podemos reprimir nuestro amor y servicio a Dios, porque entonces estaremos renunciando a la esencia para la que Dios nos creó. ¿Cómo respondió Jesús en condiciones extremas? Jesús se acercó al Padre, se arrodilló y clamó al Padre con todo su corazón y le dijo, ¿hay otras circunstancias? ¿Hay otra posibilidad? Jesús preguntó si había otra posibilidad, pero Él no cambió las circunstancias y tenía poder para hacerlo. Él podía haber elegido, y es lo más grande de esto. Jesús podía haber elegido. Y lo que hace es que cuando entiende que la única manera de mantener su amor es mantener el plan del Padre, dice una de las frases que tiene más poder en toda la Biblia. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entendamos esto, que se nos quede bien grabado. El test final de nuestro amor es la obediencia. Y va a llegar un punto en el que tengamos que hacerlo. Y muchos de vosotros ya lo estáis haciendo. Muchos de vosotros estáis en situaciones extremas y estáis demostrando esa obediencia. Cuando todos entendemos qué es la obediencia, entonces cuando venga el sufrimiento nos saldremos corriendo. Cuando haya conflictos en tu matrimonio, en tu familia o en la iglesia, no saldrás corriendo, sino que serás obediente, amarás, te humillarás y buscarás la voluntad de Dios. Hay 3 consecuencias importantes de esto que hemos visto. La primera, la dimensión oscura del pecado. Tú y yo somos pecadores, pero Jesús nunca fue un pecador. Él era el Hijo de Dios. Él había vivido desde la eternidad en una relación de amor y de aceptación con el Padre. Y si al Hijo de Dios, el sentirse pecador delante de Dios, le supuso tal angustia que le causó horror, ¿qué puede ser para un ser humano presentarse delante de Dios al final de sus días manchado de pecado? Si supiéramos la profundidad del pecado, ninguno de nosotros querría más estar ligado a él. Iglesia, nuestra ciudad, nuestros vecinos, nuestra familia no saben lo que se enfrentan. Nuestra sociedad es una máquina de crear personas que se van a condenar. Esto me lo dijo un compañero de trabajo cuando hablábamos de este tema. Él mismo lo dijo, casi gritando. El mundo es un lugar de crear condenados. Y le dije, exactamente. El mal está destruyendo millones de personas. Es urgente que seamos conscientes de que somos la gente de Dios. Somos el cuerpo de rescate de Dios, con la única cura que hay para el destino de la humanidad,
que es la esperanza de Cristo, este sacrificio que hizo Jesús. Por otra parte, esto nos está lanzando a los que nos decimos creyentes una advertencia muy seria. Si te llamas cristiano, si le has entregado tu vida a Jesús, deja de jugar con el pecado. Deja de jugar con el pecado. Y no vamos a entrar en un legalismo en el que vemos pecado en todas partes. Antes he puesto una imagen de redes sociales. No significa que las redes sociales sean malas, pero sí pueden llegar a serlo y están camino de serlo. Pero estoy hablando de pecados que solamente conoces tú. Pecados que cuando vienes aquí nadie conoce porque aquí ponemos todos nuestra mejor cara. Deja de jugar con el pecado. El pecado es un parásito que se anida en tu cuerpo. Imagínate lo que es vivir con un parásito horas, días, meses, años. ¿Qué crees que va a pasar si tienes un parásito en tu cuerpo? Años. Te va a comer por dentro. Lucha contra el pecado. Y si se vuelve a levantar, mátalo de hambre. Y sigue luchando. Dios no te está pidiendo que seas perfecto. Dios te pide que uses su perfección para luchar contra tu imperfección. Toma poder en la cruz de Cristo, porque Él ya pagó por el precio de tu pecado. Iglesia, nuestro amor va a ser probado. Nuestra visión como iglesia que hemos tomado es la siguiente. Amistad Cristiana es una iglesia viva y diversa en el corazón de Madrid. Llevaremos la salvación y el poder restaurador de Dios a cada rincón de nuestra ciudad, amando, sirviendo y siendo como Jesús en todas las esferas de la sociedad y hasta el fin del mundo. Si miramos esta visión, es muy ambiciosa, es casi imposible. ¿Cómo vamos 200 o 300 personas que podamos estar aquí? Llevar la salvación a 5 millones de personas. Es una visión que no tiene ningún sentido, salvo que amemos a esta ciudad, que amemos a los madrileños como Dios los ama, que les veamos como Dios los ama, y cuando vengan las condiciones extremas, perfeccionemos nuestro amor en obediencia. Entonces esto va a dejar de ser una visión y va a ser una realidad. Charles Spurgeon era un gran predicador del siglo XIX y cuando predicó sobre esto en su iglesia, les lanzó el siguiente reto. ¿Acaso no podríamos soportar con alegría la persecución por causa de Él? ¿No podríamos trabajar por Él con total entrega? Somos tan poco generosos que su causa pueda tener necesidades mientras nosotros contamos con los medios para ayudarla. Somos tan bajos que su obra puede llegar a un alto mientras nosotros tenemos la fuerza para continuarla. Os exhorto por Getsemaní, mis hermanos. Si tenéis una parte y una porción en la pasión de vuestro Salvador, amad mucho a quien os amó verdaderamente sin medida. Y gastaos, y sed gastaos por Él. ¿Qué respondemos? Antes veíamos que la historia de la iglesia, nuestra historia, está basada en la sangre de muchos que murieron antes que nosotros, para que pudiéramos tener una Biblia y la libertad que tenemos hoy. Muchos hoy en día en todas las partes del mundo están luchando por esa libertad con la muerte. ¿Y cómo es posible que lleguen a ese punto del martirio y de la muerte? Nos preguntábamos, con tal serenidad y con tal paz. ¿Sabéis por qué? Porque cualquier cristiano puede estar seguro que cuando llegue el final de sus días, lo que le espera al otro lado es los brazos de Cristo, el amor de Dios. Ya hubo uno que fue Cristo, el que se tuvo que presentar para pagar todo el peso de la justicia, para ser el foco de la ira de Dios, para que ningún otro tuviera que pasar por eso. Es por eso que podemos llegar hasta la muerte y el martirio con gozo. A lo mejor nunca has aceptado a Jesús como tu sustituto. A lo mejor nunca le has entregado tu vida a Dios y le has dicho, por favor, lleva lo mío también.
Por favor. Nadie nunca va a ofrecerte un amor semejante. Ni tu pareja, ni el trabajo, ni tu familia, ni los hijos. Nada te va a poder dar un amor semejante. Es el amor que llevas esperando toda tu vida. Hoy es un buen momento. Si pudieras entender la anchura y la profundidad del amor de Cristo, como antes cantábamos, si pudieras entender el sufrimiento que pasó pensando en ti precisamente, hoy correrías a sus pies. Por favor, podemos ponernos todos de pie ya. Si hay alguien hoy aquí que no ha hecho las paces con Dios, si hay alguien hoy aquí que no está seguro que si hoy es el fin de sus días va a estar en brazos de Cristo, por favor, levanta tu mano y vamos a orar por ti. Vamos a orar todos juntos. Mi Dios, te amamos, te honramos, Jesús. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Te debemos más de lo que podríamos imaginar, más de lo que nunca vamos a poder expresar con todas nuestras canciones, Jesús. Con toda nuestra vida nunca podríamos pagar lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a ser fieles, a llevar nuestro amor hasta la obediencia. Gracias, Jesús, por el camino que abriste para nosotros. Te adoramos, Jesús. Te amamos como iglesia y nos rendimos a ti, Jesús. Amén.